Imagínate que eres la nieta del yakuza más importante de todo Japón, por lo que para protegerte, contratan a un guardaespaldas desde que eres muy pequeña, pero mientras vas creciendo, poco a poco te vas enamorando de él, aunque sea mucho mayor que tú, y para tu buena o tal vez mala suerte, él también siente lo mismo. Esta es la historia de Isaku Senagaki, que cuando tenía 5 años perdió a sus padres en un accidente de tránsito, y desde ese día había tenido que mudarse con su abuelo, el líder del clan Senagaki, Tasuke Senagaki, un alto miembro yakuza. Tasuke, para proteger a su nieta, había puesto a su cargo a un guardaespaldas que cuidaría de ella tal como si fuera su padre o un hermano mayor, Keiya Otou, pero a pesar de que esa pequeña solo quería a sus padres, él le había prometido cuidarla como ellos, y aunque seguramente solo lo había dicho por ser la nieta del líder, para esa pequeña fue tremendamente reconfortante, y probablemente haya sido desde ese momento que surgieron sus sentimientos hacia Keiya. Los años pasaron, y la pequeña Isaku se había convertido en toda una adolescente, que recién comenzaría su vida en la preparatoria. Por eso, corría a contarle a su abuelo y a Keiya sobre su logro más reciente, haber entrado a la preparatoria que quería. A Keiya le causaba nostalgia saber que esa pequeña que había conocido hace muchos años, ahora se había convertido en una mujer, y que pronto entraría a la preparatoria, y aunque no tenían un lazo sanguíneo que los uniera, técnicamente había sido él quien la había criado, así que sentía el mismo orgullo por ella que sentiría su padre. Tasuke interrumpió el momento para recordarle a Isaku que, aunque había entrado a la preparatoria a la que había querido, la preparatoria Otowa quedaba un poco lejos, y en tren tardaría más de 1 hora en llegar, pero antes de que las ideas protectoras de su abuelo comenzaran a surgir, Isaku se encargó de aclarar que quería vivir su etapa de preparatoria como una adolescente normal, porque estaba cansada de que la gente siempre le tuviera miedo, y por ello no había logrado nunca hacer amigos. Entraría a un club y a algún comité normal, tendría amigos como la gente normal, y se enamoraría como una adolescente normal, tendría un amor normal y feliz, porque aunque sus sentimientos estaban ligados a Keiya, sabía que un amor platónico con un yakuza no le traería nada bueno. Las vacaciones habían terminado, y con ellas, el periodo de clases había dado inicio, así que en la ceremonia de ingreso, Isaku finalmente había sentado cabeza y asimilado que desde ese día era una estudiante de preparatoria. En el aula de clases, todos a su alrededor parecían hacer amigos rápidamente, mientras ella permanecía en silencio mirando a todos, pero en cuanto intentó arriesgarse a hacer algo diferente, accidentalmente tropezó con otro chico de su aula, que se encargó de sujetarla antes de que tocara el suelo, y minutos después le reclamaba al mismo chico fuera del edificio, porque ¿qué hacía Keiya? Un viejo yakuza de 26 años, disfrazado de estudiante de preparatoria. Lo cierto era que a Keiya le preocupaba que Isaku estuviera sola tan lejos de donde él pudiera protegerla. Igualmente, a Isaku le enfadaba tener que estar protegida incluso en clases, donde solamente quería ser una chica normal que se enamorara y tuviera amigos, pero a Keiya lo que menos le gustaba de esa idea era pensar que Isaku se enamorara, pues para él todos los hombres eran bestias a los que no les interesaba el amor. Por eso, para proteger su cuerpo de las sucias garras de otros hombres, había movido algunos hilos para inscribirse allí, con la aprobación del abuelo Senagaki, y eso solamente indignaba más a Isaku. En el pasado, Isaku solía intentar entablar conversaciones normales con sus compañeras de clases, pero la primera respuesta que recibía eran preguntas y acusaciones sobre pertenecer a una familia yakuza, mafiosos conocidos en todo Japón y peligrosos, y sin duda el tipo de familia al que querrías tener lejos. Y en el presente, también estaba sola mientras ya todos tenían un amigo dentro de la clase, pero siempre tenía a aquella para seguirla, a pesar de que ella le había pedido que no lo hiciera. Un par de chicos intentaron entablar una conversación con Isaku, pero como era de esperarse, que ella se entrometió aclarándoles que eran amigos de la infancia, que habían estado juntos toda la vida y sabían absolutamente todo el uno del otro. Además, aprovechó de contarles que la tortura era su especialidad, no necesariamente con armas. Un bolígrafo le bastaba, una simple amenaza camuflada de bromita, y antes de poder aclarar todo, la clase dio inicio y para mala suerte de Isaku, estaba segura de que se correría la voz de que había un bicho raro obsesionado con ella y nadie le hablaría. Para comenzar el año de clases, lo primero que debían hacer era escoger a los delegados de la clase, pero no había voluntarios. Isaku lo había pensado, así conseguiría amigos, pero se había desanimado con lo que acababa de pasar, y se consideraba demasiado tímida, pero que ella de nuevo arruinó sus planes, postulándose para el puesto, y postulándola a ella igualmente, y al ser los únicos valientes, terminaron tomando el puesto. Como primera tarea, debían escoger a los jugadores para el torneo deportivo de la preparatoria, y fue la oportunidad perfecta para que el carismático Keiya encantara a toda la clase, y con su atractivo, a las chicas, mientras Isaku estaba más que perdida en lo bien que actuaba Keiya como chico de preparatoria.
historia. El primer día de clases había terminado, y sin duda había ido mal para Isaku, que al llegar a casa se había escondido bajo sus sábanas para no sentirse tan mal, pero ni un minuto de paz podía tener viviendo con Keiya, que había irrumpido en su habitación y se había quedado sin saber si ella quería o no. Isaku estaba frustrada por ver cómo él, un yakuza de 26 años con buena actuación, había logrado simpatizar con toda la clase, mientras ella no había logrado entablar una conversación sencilla con nadie, pero estaba segura de que el no tener amigos no era tan solo por su familia, sino que igual era culpa de su poca delicadeza, pero a Keiya no le parecía un problema. Isaku, decidida a hacer amigos de alguna forma, decide pedir ayuda para aprender a jugar voleibol, pero tras solo recibir un pequeño golpe con el balón, Keiya interrumpió la práctica atacando al adversario de Isaku por haberla golpeado y no haber lanzado con la fuerza correcta para que ella pudiera responder con facilidad, pero precisamente por eso era que Isaku no había pedido ayuda a Keiya, porque no quería las cosas fáciles, y así fue, aunque terminó llena de moretones por el balón, que luego tuvo que explicar a sus compañeros de clase, y aunque pensaba que todos pensarían que era malísima por haber estado practicando, lo cierto es que solamente resaltaban su esfuerzo, y aunque aclaraba que no había mejorado, aún la querían dentro del equipo. Por eso, esa tarde, Isaku había decidido que quería esforzarse por el equipo, aunque no supiera cuál sería el resultado, y si daba lo mejor de ella, quizás que ella la valoraría más y la vería como persona y no solo como una niña. Otro día de clases, el equipo de voleibol jugaba en el gimnasio, en cuanto los ojos de Isaku se desviaron hacia una figura que salía al patio con un cigarrillo, y a sabiendas de quién se trataba, le siguió para quitarle el objeto, y en lugar de dejarle a solas, le sugirió ir a ver cómo ganaban en su partido. El partido continuó, y aunque Isaku sentía un dolor inmenso en uno de sus dedos, no se detuvo y continuó jugando, pero en lugar de usar sus manos, con su pierna golpeó el balón, y su equipo se llevó la victoria, y en cuanto fueron a felicitarla por su hazaña, Keiya terminó sacándola de allí a la enfermería para curar su mano. Isaku permaneció tranquila mientras Keiya le ayudaba, y él, aunque le alegraba su victoria, el pensar que ella estaba también en una actividad que no le involucraba, le causaba cierto sentimiento que no le gustaba, porque aunque quería alejarse de ella, no podía esforzarse porque sabía que ella estaba de su lado, todo su mundo giraba en torno a ella, y aunque a Isaku le hubiese encantado, no podía deshacerse tan fácilmente de sus sentimientos por Keiya, que continuaban creciendo diariamente. La preparatoria se había vuelto una etapa de emociones completamente nuevas para Isaku, y ahora se sentía feliz por algo tan sencillo como recibir una despedida de sus amigas al salir de clases. En ese instante, Keiya igual se iría un momento, pero era mejor hacérselo saber a Isaku, y en cuanto se fue, un chico se acercó a ella para hablarle aprovechando que el vigilante no estaba cerca. Él se presentó como Tamaru, delegado del aula de al lado, y sin mucho rodeo le preguntó si estaba saliendo con Keiya, el nombre falso de Keiya en la preparatoria. Ella se negó de inmediato, aclarando que solamente eran amigos de infancia, y así Tamaru se atrevió a pedirle sus redes sociales para seguirla, pero Isaku estaba tan lejos del mundo adolescente que no manejaba redes sociales, así que él se ofreció a enseñarle cómo usarlas, y la interacción, sin duda, no le había sentado bien a Keiya, que al terminar las clases deseaba acabar con Tamaru por intercambiar números con Isaku, y estaba decidido a romper esa relación a toda costa. Por la noche, Isaku reflexionaba de nuevo sobre sus sentimientos por Keiya, en cuanto recibió un mensaje de Tamaru enseñándole cómo usar Insta, y por primera vez tenía una conversación adolescente con un amigo por teléfono, y aunque le gustaba Keiya, si llegaba a enamorarse de otro chico, de seguro sería mejor. La mañana siguiente en la preparatoria, Tamaru de nuevo se había encontrado con Isaku para seguir charlando, pero tal como lo había dicho, Keiya se entrometió pacíficamente para pedirle a Tamaru que se alejara de Isaku, y a cambio, le presentaría a otras chicas, pero al ver sus intenciones, Isaku se interpuso, disculpándose con Tamaru por las actitudes de su amigo, y aparentemente a Tamaru tan solo le había causado gracia. Esa tarde, Isaku, que había entendido un poco mejor cómo funcionaban las redes sociales, había decidido mirar el perfil de Insta de Tamaru, que sin duda subía muchas fotos, y sin querer colocó un me gusta salvaje, una stalker con mala suerte, típica situación adolescente, y aún peor cuando él le envió un mensaje preguntándole por ese me gusta fugaz que había eliminado, pero tan solo le señaló que ya quería ver que ella subiera fotos para llenarlas de me gusta, aunque lo cierto era que Isaku no salía lo suficiente como para tomarse fotos, así que le propuso salir un día para tener que subir, y así la invitó al karaoke la siguiente semana con otros chicos, y tan solo pensar la idea le llenaba de alegría, pero para interrumpir su felicidad, Keiya le había arrebatado su teléfono, dispuesto a bloquear el número de Tamaru. Isaku se abalanzó sobre él intentando recuperar su dispositivo, pero ambos terminaron por caer al suelo, y la
la única respuesta de Keiya fue decirle que era demasiado joven para el amor. En respuesta, Izaku le preguntó entonces cuándo y con qué tipo de chicos estaría bien tener una relación, pero Keiya pensaba más en un futuro lejano, luego de que hubiera ido a la universidad y conseguido un empleo, con alguien que la valorara en cuerpo y alma, y luego de recordarle a Keiya que no era tan niña como él creía, Izaku terminó echándolo de su habitación y aceptando la invitación de Tamaru al karaoke, y el tan ansiado día había llegado, y para evitar problemas, Izaku había decidido salir a hurtadillas, y con éxito logró llegar a tiempo al lugar de encuentro con Tamaru y sus amigos, que parecían ansiosos por conocerla, y aunque ella había estado nerviosa pensando que serían muy distintos a ella, resultaron ser buenas personas. En el karaoke, todos cantaban y bromeaban entre sí, mientras Izaku le confesaba a Tamaru que era su primera vez en un sitio así que no sabía bien qué hacer, y mientras él buscaba una canción para ella miraba a su alrededor, y el ambiente había cambiado demasiado. Una chica fumaba un cigarrillo, mientras otra tenía cervezas para todos, y la temperatura parecía haber subido de golpe en la habitación. Repentinamente, Tamaru confesó a Izaku que desde el principio se había fijado en ella por lo dócil que parecía, y lo fácil que le obedecería en todo, pero a Izaku tan solo le causaba asco, y como si lo hubiese llamado con su mente, que ella estaba cerca para sacarle del lugar tan horrible en el que había terminado, y luego de golpear a Tamaru contra la mesa, sacó a Izaku de allí sin armar revuelo. En el auto de regreso a casa, ambos permanecían en silencio. Izaku tan solo pensaba en encontrar a alguien que le gustara que no fuera Keiya, pero había terminado mal, y ahora cargaba con la culpa, pero Keiya simplemente se preocupaba por protegerla. Por eso, le abrazó para tranquilizarla, pensando en que quizás tuvo que haberle destrozado la cara a Tamaru, aunque igualmente le reprochó el haber salido a hurtadillas con alguien así, pues sin duda no sabía nada del mundo, y una vez más, le recordó que fuera el hombre que fuera, apartaría del camino a cualquier persona que intentara alejarla de él, y aunque su posición era firme, escuchar como en sueños Izaku le decía que ya no era una niña, había movido algo dentro de él. Un nuevo día en la preparatoria había llegado, y todos los estudiantes habían recibido los exámenes que habían realizado antes, ahora con sus calificaciones, y por eso, ahora Izaku le reprochaba a Keiya haber sacado un 0, pero igualmente a él le interesaba poco, no había entrado a la preparatoria legalmente, e igual podría pasar si lo quería, pero a Izaku no le interesaba, pues el deber de todo alumno era estudiar, así que ahora se prepararían para que pudiera rendir el examen de recuperación, y no lo decía como una opción, era casi una orden, y por eso habían terminado en la biblioteca estudiando, aunque Keiya se hacía el duro porque aún sentía rencor luego de que Izaku se hubiera escapado al karaoke, y la única forma de disculparla era que ella prometiera no volver a acercarse a ningún hombre, y aunque la discusión pudo haber continuado, un par de chicas de su clase se acercaron al mirarlos estudiando para estudiar igual, y en cuanto Izaku quiso ayudar, se fijó en que realmente ellas estaban allí por pasar tiempo con Keiya, a quien conocían como Keiya, no querían realmente estudiar, y a Izaku le dejaba de hielo el ver cómo ellas ni imaginaban que se trataba de un yakuza, y para sacarla de sus pensamientos, una de las chicas aprovechó para preguntar si entre ellos dos había algo, y rápidamente recibió un rotundo no por parte de Keiya, y por la noche, Izaku no había podido dejar de pensar en la facilidad con la que Keiya había negado el que existiera algo entre ellos, ni siquiera se le había declarado y ya la habían rechazado. Una noche más, Keiya paseaba en su vehículo de lujo por una calle donde solamente los adinerados se aventuraban, en busca de un club donde pretendía visitar a una antigua conocida, Kaori Sekiya, una trabajadora nocturna que parecía haber tenido algo más que un solo encuentro con Keiya, con quien había compartido un beso para celebrar su reencuentro, pero tan solo fueron unos segundos, pues él le aclaró que debía irse a descansar para ir al instituto al día siguiente, aunque era solo una excusa para irse rápido y negar el coqueteo, pues nadie podía reemplazar a la mujer más importante en su vida. Al volver, a pesar de que era tarde, Izaku continuaba despierta, y al llegar Keiya a casa, el aroma a perfume de mujer que desprendía su ropa le había dejado más que claro que él no se encontraba simplemente de salida, y se alejó de inmediato. Keiya pensaba que se trataba de enojo por no estudiar en serio, pero no se trataba de eso. De todos modos, luego continuó obligando a Keiya a estudiar para el examen de reparación, pero terminó por dormirse en medio de la tarea, y ella, como sabía que al final no pasaría nada entre ellos, se permitió acostarse a un lado suyo en el suelo, y vaya sorpresa, se llevó Keiya al despertar abrazado a Izaku. Keiya actuó normal durante la mañana, ignorando el haber dormido junto a Izaku, y de golpe, parecía más motivado con aprobar el examen de reparación, pero todo se debía a que Izaku le había ofrecido un premio si aprobaba, y luego de mucho esfuerzo, había conseguido aprobar, y como premio, quería un beso, pero ella se negó de inmediato, así que luego de pensarlo un poco
más, decidió cambiar de opción, y como recompensa, le pidió pasar ese domingo con él todo el día. Y así, llegó el día, y ambos terminaron saliendo juntos al zoológico. Hacía mucho tiempo que no visitaban el zoológico juntos. La última vez Hisaku era una niña que se había puesto a llorar nada más de ver a un tigre, pero esa vez habían ido porque se lo prometió como premio a Keiya, aunque no entendía por qué había escogido el zoológico de todos los sitios a los que podían ir, pero igualmente continuaron viendo, tomados de la mano para seguir cumpliendo los deseos de Keiya. Keiya cargó como a una pequeña niña a Hisaku en la exhibición de koalas para que pudiera mirar, aunque a ella le resultara vergonzoso, y al salir al menos ya no tomaba su mano, aunque ella quería volver a hacerlo. Y luego de una visita rápida a los conejos, su visita al zoológico había dado por terminada, con un picnic que Keiya había preparado para ambos. Ambos se habían divertido mucho, pero Hisaku tan solo podía pensar en que si Keiya miraba a Hisaku como una hermana menor o como un padre a su hija, no tendría sentido, pues un padre no le diría nunca a su hija que quería besarla, aunque una pareja dándole un tierno beso en la mejilla a su pequeña en ese mismo sitio le hiciera pensar lo contrario, pero ese no era el tipo de besos del que Keiya hablaba, y finalmente era hora de irse. Mientras se retiraban del zoológico, Hisaku lamentaba no haber podido ver todo, pero más lamentaba el dolor de sus pies al no estar acostumbrada a usar por tanto tiempo los zapatos que llevaba, pero como una madre preparada, Keiya llevaba curitas y pudo ayudarla, y aprovechó la ocasión para señalarle a Hisaku lo bonita que se veía ese día, lo que sin duda era un logro para ella, que había pasado horas escogiendo el vestido, zapatos, peinado y maquillaje perfectos para que él le hiciera un cumplido. De regreso, Keiya de nuevo había tomado la mano de Hisaku y aprovechó para disculparse por haberle pedido un beso tan a la ligera el otro día, pero ella sabía que él siempre había sido raro, aunque realmente Keiya siempre pensó que los besos eran algo que solo se hacía mientras tenía relaciones con otra mujer. Era primera vez que realmente quería besar a alguien, pero si ella no quería, no lo haría. Hisaku lo pensaba 1000 veces, quería hacerlo, pero sabía muy bien que si lo hacía, no podría volver atrás, y finalmente terminó por admitir que ella también quería. Keiya e Hisaku habían permanecido estáticos aún con las palabras de Hisaku, y repentinamente él se había atrevido a posar sus dedos sobre los labios de ella, pero ella solo optó por correr pensando en lo que acababa de decir. Mientras corría, terminó en un callejón donde un hombre encapuchado le miraba discretamente, pero Keiya lo miraba él, y antes de que pudiera hacerle algo a ella, se abalanzó para interrumpirle, recibiendo un navajazo en su brazo. En emergencias, Hisaku lucía preocupada, pues usualmente Keiya intentaba no mostrarle ese lado suyo, pero ahora por mala suerte había tenido que mirarlo, y al volver su acompañante, sonreía tranquilamente alegando que estaba bien y solo bromeaba, pero a Hisaku no le resultaba chistoso, pues realmente se había preocupado por él, y sin más, le pidió olvidar lo que había dicho antes de huir de él. Otra mañana de clases había llegado, y la pobre Hisaku solo podía preguntarse por qué había escogido una preparatoria tan alejada. Seguramente, de haber sabido que Keiya la seguiría, se hubiera negado a entrar allí, pero ahora, para la clase, era momento de una salida de verano para la que debían organizar grupos, en los que por defecto, Hisaku y Keiya estaban juntos, con otras personas, así que era la primera vez que Hisaku era integrada dentro de un grupo escolar, y el día del viaje había llegado, así que era momento de ponerse manos a la obra. Cocinarían lo que pescaran, y con suerte, obtuvieron suficiente para que Keiya hiciera una deliciosa cena para todos, y al caer la noche era momento de una necesaria plática de chicas. Sus amigas le preguntaban sobre su relación con Keiya, pero ella les aclaró que, a pesar de lo que podía parecer, no estaban saliendo, y el rumor de que él había rechazado a todas las chicas que se le habían declarado, había corrido rápidamente por la preparatoria, y mientras conversaban sobre romance y chicos, una de las chicas se fijó en que había dejado su celular en los vestidores, así que debía ir por él, y claro que sus amigas debían acompañarla, aunque a Hisaku no le gustaba mucho la idea de escaparse del dormitorio. Rápidamente, se dirigieron a los vestidores a por el teléfono, y aunque no parecía atraparlas nadie, Keiya aún estaba cerca, y justo Hisaku se lo había topado sin camiseta, y sus amigas la miraban con picardía. Keiya alegó que tuvo que bañarse luego, pues no podía hacerlo con el resto por los tatuajes que delataban que pertenecía a los Yakuza, y entonces Hisaku aprovechó para preguntarle si los profesores sabían quién era realmente, pero lo cierto era que el único, además de ella, que lo sabía era el director. Mientras Keiya terminaba de alistarse, Hisaku comentaba sobre la cena que otro chico había preparado, y que a todos les había gustado, pero el halagar la comida de otra persona era suficiente razón para que Keiya quisiera acuchillarlo, a pesar de que Hisaku siguiera pidiéndole que dejara de ser tan extremo, pero él no lograba entenderla. Apenas el otro día le había confesado
que quería besarlo también, y ahora le pedía tranquilizarse, pero ella, para zafarse, alegó haber hablado sin pensar. Además, que ella tenía muchas chicas que eran algo así como sus novias. De todos modos, tampoco entendía bien lo que significaban las actitudes de Keiya. Izaku tenía pensado dejar el nido al ser mayor de edad, encontrar un novio normal con una vida corriente, casarse, cosas normales, pero Keiya le confundía, a pesar de creer que lo entendía por pasar tanto tiempo juntos. Por eso no podía simplemente darle un beso como si nada, porque no lograba comprender qué sentía él con respecto a ella, pero tampoco se atrevía a preguntarle, y para sacarla de sus pensamientos, Keiya le comentó que su herida del otro día ya había sanado, así que podía estar tranquila, además de recordarle que siempre estaría a su lado, para aumentar su confusión, pero a ambos se les había olvidado que los maestros también estaban en ese viaje, y sus voces ahora se escuchaban en los vestidores, pues era su turno de bañarse, así que ambos terminaron escondidos dentro de un baño para no ser vistos, y el estar tan juntos tan solo hizo entender a Izaku que no estaba preparada para estar con Keiya, que vivía en el mundo de los yakuza, y tampoco sabía cómo prepararse para eso, y finalmente pudieron salir y dirigirse cada uno a su dormitorio. El día siguiente, todos los asistentes al viaje podían pasar la mañana jugando en el mar, por eso, algunos se preparaban para entrar al agua, mientras que Izaku se mantenía al borde porque no era muy buena nadando, y otros, como Keiya, coqueteaban con las chicas del viaje, maestras, estudiantes, daba lo mismo, pero Izaku estaba cerca para reprocharle que se le había salido el verdadero Keiya, pero él tan solo pensaba que la actitud de Izaku se debía a celos, aunque ella lo negara. Izaku desvió su mirada a una tercera presencia cerca de ellos que le incomodaba. Estaba segura de haber visto a alguien con sudadera negra espiándolos, tal como el día que había salido con Keiya, pero prefirió hacerse creer que no se trataba de nada serio, pues mucha gente usaba sudadera. Keiya le sacó de sus pensamientos en ese momento, sugiriéndole ir al agua, así él le ayudaba con un flotador para que también disfrutara, y mientras jugaban y guerreaban dentro del mar, las amigas de Izaku tan solo se preguntaban por qué era que aún no estaban saliendo esos dos que parecían estar hechos el uno para el otro. Los juegos continuaron en la arena, y mientras el grupo se divertía, Izaku había visto cómo el hombre con la sudadera se asomaba de nuevo entre los árboles, y de inmediato supuso que iba tras Keiya. Por eso, en cuanto el encapuchado se dirigía hacia Keiya, que fumaba un cigarrillo, le atrapó por la espalda tirándolo al suelo, mientras le advertía a Keiya sobre el tipo, pero resultó ser una confusión. En realidad ese encapuchado era de los suyos, un escolta que él había llevado luego de lo que había sucedido la otra noche, pero, de todos modos, a Keiya le conmovía que Izaku se preocupara por él. Al volver con sus compañeros, Izaku tan solo pensaba en cómo Keiya siempre actuaba para protegerla, y se sentía bien, pero unos segundos luego, una de sus amigas le interrumpió quejándose de que su bloqueador se había acabado, pero por suerte, Izaku traía otro consigo, así que corrió a donde estaban sus cosas a por uno, pero dentro, dos tipos le sorprendieron, preguntándole directamente si era la nieta del líder del clan Zenagaki. Keiya, luego de un rato sin ver a Izaku, comenzó a preguntar al resto de la clase si sabían de su paradero, y tan solo sabían que ella había ido a por un bloqueador y aún no volvía, y el bloqueador había quedado solo en la cabaña donde estaban las cosas. El encapuchado le comentó a Keiya que minutos antes había visto a dos tipos del clan Kodan en el estacionamiento, pero llevaban consigo tablas de surf, así que pensaba que estarían de paseo, y había dejado que se fueran sin decir nada, y por eso ahora Izaku estaba atada y silenciada en el asiento trasero de un auto, con dos desconocidos. Izaku había despertado de golpe en la parte trasera de un auto, atada y completamente confundida sin saber quiénes eran los que conducían, o a dónde la llevaban, y ahora solo rogaba porque Keiya fuera a rescatarla, y claro que él no andaba muy lejos. Junto al vehículo de los maleantes, apareció el vehículo de Keiya, dispuesto a rescatar a Izaku, pero no podía disparar, pues si lo hacía, el vehículo ajeno podría sufrir un accidente que podría afectar incluso a Izaku. Por eso, para causarle presión, uno de los tipos colocó un arma junto a la cabeza de Izaku, ordenándole a Keiya obedecer sin rechistar, pero el solo ver al tipo tan cerca de Izaku había sido más que suficiente para alterar y volver completamente loco a Keiya. De golpe, Izaku y él atacaron para acabar con los maleantes, y de pronto, todos habían caído al mar. Keiya tomó a Izaku para subir y que tomara aire, pero ella estaba más preocupada por él, y al menos, ya la amenaza había sido atacada, y los enemigos no sabían nadar. Esa tarde, Izaku miraba el atardecer a la orilla del mar, intentando despejar un poco su mente, en cuanto Keiya la sorprendió con un repentino abrazo, completamente conmovido porque Izaku se había preocupado más por él que por ella misma. De golpe, Izaku se volteó para abrazarlo, haciéndole saber que no quería que estuviera lejos de ella, mientras le hacía prometer
prometer que ya no haría cosas tan peligrosas, ni le mintiera diciéndole que estaba bien, y él aceptó, y ella aceptó que a pesar de todo y sin importar cómo sea aquella, lo amaba a pesar de que no podía imaginar un futuro con él. Sabía que eso era lo que quería. Al volver con los demás estudiantes por la noche, una de las maestras reprendió al par por haberse desaparecido juntos todo el día, y como castigo por sus acciones, no podrían asistir al resto de actividades del viaje, y deberían escribir cartas de disculpa esa noche. Isaku lamentaba las cosas que se perdería y que tanto quería vivir con los demás, y de esa forma, acabó su viaje de 2 noches y 3 días. De regreso en su hogar, Isaku practicaba técnicas de defensa por sí sola, en cuanto que ella la sorprendió, pensando que quizás ella estaba enfadada con él por lo que había pasado en el viaje escolar, pero por el contrario, ella practicaba para poder protegerlo por si pasaba algo como lo del otro día, o al menos para tener una forma de defenderse. Isaku aprovechó la oportunidad para pedirle a aquella que estudiaran juntos, pues al volver de las vacaciones de verano, deberían rendir exámenes, pero al igual que la última vez, él accede mientras ella lo recompense luego por su esfuerzo, y sin más, acepta con la condición de que no pida nada raro, pero una vez más, lo hizo, y terminó pidiéndole que se colocara su traje de baño, y aunque era un poco raro, también le gustaba la idea, porque ella había comprado ese traje de baño pensando en él, pero la verdadera razón de su petición no había sido verla en traje de baño, sino darle una pequeña sorpresa. En el patio de la casa, había hecho un pequeño sitio de verano como compensación de lo que se había perdido de disfrutar por el castigo durante el viaje escolar, con sandías, fuegos artificiales y raspados. Isaku se permitió disfrutar de la pequeña piscina y el flotador, pero quería que Keiya la acompañara, así que, con un disparo de su pistola de agua, le pidió divertirse junto a ella y dejar la barbacoa de lado un rato, pero el espacio era muy pequeño para 2 personas, y más con lo enorme que era Keiya, así que terminaron uno sobre el otro, y aunque a Isaku le incomodaba, Keiya disfrutaba completamente de estar así, pues el cuerpo de Isaku era como los que le gustaban. Agosto había llegado y con él las vacaciones de verano, y para los adolescentes significaba planes y salidas con amigos, y ahora que Isaku tenía algunas amigas, no sería la excepción, pero sus guardaespaldas y los subordinados de Keiya no estaban del todo de acuerdo con la idea, porque sabían que Keiya se enojaría, y aunque Isaku se había acostumbrado a la soledad, ahora que pasaba mucho tiempo con Keiya y sus amigas, se sentía sola y prefería la compañía. Isaku habla con Keiya sobre ir al festival luego de que él se enterara por partes de las chicas, Ruka y Kongu, pero Isaku no estaba del todo contenta con la idea de tener que ir con Keiya, pues seguro que se encontraba con alguien de la primaria, y si la veían con él, le volvería a suceder lo de siempre, pero igualmente prefiere ir sola con él que quedarse en casa. El día del festival llega, y como era una ocasión especial, Isaku ha optado por usar un yukata, y así comienza a pasearse por los puestos junto a Keiya, pero nada más caminar un poco, se topa con las chicas con las que estudiaba en la primaria, que la reconocieron fácilmente a pesar de no acercarse a hablar con ella. 2 de las 3 chicas la conocían y se encargaban de contarle a la tercera que ella pertenecía a una familia yakuza. Isaku le dice a Keiya que conoce a las chicas, pero no son sus amigas, sino más bien antiguas conocidas de la primaria, así que él decide tomar su mano y aclararle a las chicas que él es su compañero de clases, antes de que puedan asumir otra cosa. Isaku y Keiya continúan su paseo, deteniéndose en un puesto con un juego de tiro por premios, para ganar un peluche que a Isaku se le había hecho lindo, porque le recordaba a Keiya, y aunque por sí sola no logró conseguirlo, no era un reto enorme para un yakuza, así que fácilmente él lo consiguió para ella. Y luego de caminar un poco más, a Isaku de nuevo le dolían los pies por el calzado que había escogido, y mientras esperaba que Keiya fuera por bebidas mientras ella descansaba un poco, se permitió detallar el peluche que había ganado, y entre más lo miraba, más le recordaba a Keiya, y por instinto terminó abrazándolo contra su pecho, y así terminaba su noche en el festival. La siguiente mañana, Isaku despertó inquieta, no había logrado descansar lo suficiente al estar nerviosa porque ese día saldría con sus amigas, así que esperaba que el desayuno repusiera sus energías, y así fue. Estuvo lista a tiempo y con un vestido precioso, las 3 comieron algo juntas, compraron bebidas, visitaron tiendas de ropa y tomaron fotos para tenerlas como recuerdo de su día, y por primera vez, Isaku se sentía parte de uno de esos grupos de adolescentes, y le hacía feliz sentirse cada vez más cercana a ellas, tanto que el tiempo se le había pasado volando, y debía irse, y seguro que esa noche tampoco dormiría de la emoción. La mañana siguiente, Isaku dormía como una roca, incluso cuando su alarma no paraba de sonar, y terminó siendo Keiya quien irrumpió en su habitación para despertarla, pues ese día trabajaría hasta tarde y esperaba al menos poder desayunar con ella. Keiya descubrió que Isaku estaba durmiendo con el peluche que habían ganado en la feria, y aunque ella intentó
intentó justificar el hecho, se le escapó admitir que el perro y él se parecían un poco, por su mirada de pocos amigos y su flequillo desordenado. De golpe, Keiya se abalanzó sobre ella para abrazarla, y aunque al principio Isaku no comprendía el porqué e intentaba quitarlo, luego simplemente se permitió mantenerse así con él, porque no podía negar que le gustaba, aunque seguramente solo ella estaba nerviosa, porque aunque Keiya había dicho en el festival que esa salida podía contar como una cita, seguramente no lo había dicho en serio, mientras Keiya pensaba en lo pacífica que se veía Isaku acostada a un lado suyo, y tan solo se preguntaba cuánto más tendría que esperar para poder besarla. Una reunión importante se llevaba a cabo en el hogar de Isaku, entre su abuelo, el líder del clan Zenagaki y el líder del clan Tanuki, que también llevaba consigo a un joven Don Juan que nada más mirar a Isaku le preguntaba si tenía novio, y la furia de Keiya se había disparado. Su nieto, Mikio Tanuki, sin duda el tipo de persona con la que Isaku no se llevaba bien. Un día cualquiera, Isaku había ido a visitar a una de sus amigas, Katsuki, para su ansiada reunión de chicas con el único propósito de mirar películas y tener charlas adolescentes sobre chicos y besos. Y aunque Isaku negaba haber besado a alguien, se había puesto colorada y completamente nerviosa, pero era cierto que nunca había besado a nadie, a pesar de que sus recuerdos con Keiya le atormentaban. Isaku les confiesa a sus amigas que no sabe qué siente Keiya con respecto a ella, pero sus amigas saben que a ella sí le gusta a él, porque inconscientemente lo ha llamado por su nombre, así que le sugieren intentar tantear el terreno con él disimuladamente, y aunque Isaku sabía que había terminado diciendo un montón de cosas vergonzosas al admitir frente a sus amigas sus sentimientos por Keiya, se ha divertido. Por la noche, Keiya recibe a Isaku al llegar de la casa de Katsuki. Ella le cuenta que han mirado películas y charlado sobre chicos, a pesar de saber que seguramente ha metido la pata, pero asegura no haber hablado de ningún chico, ni siquiera de él, porque no tenía nada que decir sobre él y no parece sentarle muy bien a Keiya. Así que, sin más, ella se encierra en su habitación sin entender del todo las reacciones de Keiya. En un callejón, un día cualquiera, Mikio golpeaba a un transeúnte mientras alguien le reprochaba que de nuevo el jefe le regañaría por sus acciones conflictivas, pero nada más salir a la vía principal se topa con Isaku en una librería y decide entrar a molestarla un poco, pero Keiya, que no la dejaba sola un segundo, se entromete acorralándolo contra la pared. Mikio, sin intimidarse, le cuestiona el estar vestido de estudiante, pensando si realmente el clan Zenagaki tiene a alguien cuerdo de segundo al mando, o es solo un perro guardián de Isaku, pero Keiya se encarga de ponerlo en su lugar, y sin más, se retira junto a Isaku, pero él parece que ha encontrado una nueva forma de pasar el rato, y así, el nuevo estudiante de la clase de Isaku, Mikio Tanuki, se presentaba a todos sus nuevos compañeros. Keiya le interroga con una sonrisa cargada de cólera el por qué ha decidido repentinamente cambiarse a su preparatoria, a sabiendas de que él igualmente era mayor de edad, pero antes de que pudiera responder y dejar en evidencia frente a todos que los tres eran parte del grupo peligroso de Japón, Isaku interrumpió aclarando que solo era un pariente cercano. Afuera, le pidió a Mikio no revelar nada sobre el clan porque no quería tener que volver a estar sola por su familia, y aunque no estaba muy convencido, Mikio termina aceptando, porque de todos modos tendrían muertes horribles. De regreso en la clase, el festival cultural se acercaba y los chicos debían decidir qué presentarían, así que se deciden por una obra de teatro clásica para reforzar los lazos entre amigos y crear buenos recuerdos. Un clásico, Romeo y Julieta, y ya estaba más que decidido que Keiya haría de Romeo, y pues claro Isaku de Julieta, y claro que era un plan malévolo de sus amigas para ayudar a que su relación avanzara, pues al interpretar a dos enamorados, se emocionarían. Pero en cuanto Mikio escucha que se trata de una historia de amor, se ofrece también para ser Romeo, aunque Keiya rechaza la idea de inmediato, y luego de un duelo de piedra, papel o tijera, Mikio termina quedándose con el papel, pero los ensayos se vuelven un desastre cuando Keiya se rehúsa a permitir que Isaku interprete una escena de amor con Mikio. Las amigas de Isaku se disculpan con ella por haber sugerido una obra de amor y haberla puesto en medio de un turbulento triángulo amoroso, pero se trataba de un plan inocente para unirla a Keiya, que había tenido un giro sumamente inesperado, pero ella más bien les agradece por ayudar y promete dar lo mejor de sí misma, aunque su actuación es un completo desastre. Isaku aprovecha para preguntarle a Mikio por qué ha decidido interpretar a Romeo, y sin duda ha sido solamente para molestar a Keiya, que tampoco podía arremeter mucho contra él por pertenecer a clanes aliados, y necesitaba divertirse un poco. Su abuelo le vigilaba todo el día, y sus padres le habían abandonado con él porque no soportaban su conflictiva actitud, y sin duda, Isaku no soportaba tampoco a Mikio. El final del día llegaba, y debían ordenar las aulas antes de partir. Entonces, Isaku aprovechó el momento de soledad para mostrarle a Keiya lo que había logrado mejorar con su interpretación de Julieta.
Julieta, pero lo cierto era que era pésima actriz. Keiya le responde a los diálogos como Romeo, hasta quedar a un paso de besarla, pero no lo hace, solo ha aprendido los diálogos porque quería interpretar ese papel, pero si Izaku realmente quería disfrutar el festival, entonces no interferiría, y ella solo podía pensar en qué hubiera pasado si él realmente la hubiera besado, y para volver todo peor, Mikio los miraba desde la puerta del aula. En la puerta, Mikio les acusaba con diversión de estarse manoseando y besuqueando en un aula, pero Izaku le aclara que tan solo era un ensayo para la obra. Igualmente, a Mikio no le causaba gracia, y luego de que Keiya le entregara su teléfono que había olvidado en el aula, se marcharon ellos dos dejando a Mikio atrás. Los preparativos para la obra siguen marchando por buen camino, ya los diseños de los vestuarios están listos y la clase trabajaba en la escenografía, iluminación y sonido, mientras los actores continuaban ensayando sus papeles. Mikio se burlaba de Izaku, recordándole que no podría ver a Keiya vestido de Romeo, aunque quisiera, sabiendo que ella tenía sentimientos por él, aunque ella quisiera negarlo, así que asumió que se trataba de un amor no correspondido, y como ya no podía negarlo más, Izaku simplemente le suplicó no decir nada. De regreso a casa, Izaku se quejaba de lo agotador que era lidiar con Mikio, pero Keiya pasaba de prestarle atención, y simplemente le pidió no confiar tanto en él, pues no sabían de qué podría ser capaz. El día siguiente, Mikio tenía curiosidad por saber qué era lo que Izaku le gustaba de Keiya, empezando por su rostro, que era muy obvio, pero ella tenía más para decir que solo eso, y el decirlo en voz alta tan solo hacía que sus sentimientos crecieran aún más, y no paraba de mirarlo, y de golpe, Keiya interrumpió la conversación de Izaku y Mikio, atacándole con la espada de utilería que utilizaría Romeo. Izaku en la azotea le reprochaba a Keiya su impulsiva actitud en el aula, y él solo se excusó con no tolerar más el verla hablar con él, aunque igualmente pudo haber escogido otro momento. Keiya alegó que, sin un premio, no podría seguir esforzándose por controlarse y actuar como un estudiante normal, así que, como a un perrito, Izaku accede, y de golpe Keiya la sienta sobre su regazo, olfateándola y abrazándola, mientras Mikio escuchaba todo desde dentro, y estaba más que claro que a él también le gustaba a ella. Keiya regresa al aula, disculpándose con todos por lo de antes, alegando que tan solo había querido matar a un insecto que estaba en el estómago de Mikio, pero incluso lo había mandado a la enfermería, así que nadie se tragaba esa mentira, y tan solo les pedían poner de su parte para que la obra de teatro del festival fuera un éxito. Y para continuar con los preparativos de la obra, los vestuarios de Romeo, Julieta y Teobaldo estaban más que listos, y les sentaban como un guante a los actores, sobre todo a Julieta y Teobaldo, que estaban en su propio mundo, ignorando por completo a Romeo quejarse de lo ajustado de los trajes. Y así inició el primer ensayo con vestuario en la escenografía, y aunque la mala actuación de Izaku era incurable, lo cierto era que el ensayo había ido excelente, y a Keiya le había parecido perfecta la interpretación de Julieta. Keiya Otou, un hombre al que mentir le costaba menos que respirar, pero Izaku no quería que su terrible interpretación arruinara la obra de todos, así que en cuanto Mikio sugirió quedarse a practicar un poco más con ella, accedió de inmediato, pero Keiya se negó al mismo tiempo, y aunque insistió, lo cierto era que debían practicar. De camino a casa, por la noche, Mikio le daba consejos a Izaku de cómo interpretar a Julieta, mientras Keiya se adelantaba para no verlos, pero en cuanto Izaku intentó interpretar su papel y Keiya estuvo delante, Mikio tomó una navaja y la colocó junto al cuello de Izaku, cubriendo su boca con su mano, con una sonrisa cargada de tranquilidad. Keiya, en cuanto vio a Mikio amenazar a Izaku, le apuntó de golpe con un arma, pero Mikio le sugirió calmarse, o golpearía a su protegida. En su lugar, mejor debía subir al auto que recién se detenía a un lado de ellos en la entrada del instituto, y durante todo el trayecto hacia quién sabe dónde, Izaku permaneció quieta y amenazada por el arma de Mikio, para que no intentara pasarse de lista. Finalmente, Mikio había llevado a Izaku y Keiya hacia un almacén. Luego de mucho tiempo sin divertirse, su abuelo no dejaba de echarle un ojo y hacía mucho no peleaba, hasta que Keiya le amenazó cuando seguía sigilosamente a Izaku, y qué mejor manera de hacer enojar a Keiya que atacando directamente a su preciada Izaku. Mikio tomó su arma y con ella comenzó a cortar la ropa de Izaku lentamente, prometiéndole ser gentil, pues sabía que era su primera vez, mientras otro chico que mantenía custodiado a Keiya le recordaba que luego le tocaba a él jugar con ella, pero Izaku era rebelde y sin duda no tenía miedo, así que no iba a dejar que él simplemente acabara con su adolescencia de esa manera, y de golpe arremetió contra él al mismo tiempo que Keiya se liberaba de sus esposas y acababa con todos los subordinados de Mikio en un segundo. Keiya ahora amenazaba con su arma a Mikio, dispuesto a hacerle pagar por sus acciones, pero Izaku se rehusaba a permitir que lo hiciera, pues si lo hacía, no podrían hacer la obra para el festival escolar, y no pensaba dejar
dejar que todo se arruinara por las estupideces de alguien como él, y como no había consumado el crimen, no había razón para asesinarle, y Keiya simplemente estuvo de acuerdo sin rechistar, lo que era absurdo incluso para Mikio, pero ella terminó por dirigirse a él, exigiéndole que luego de terminar el festival se alejara de ella. Antes de regresar a casa, Keiya se encargó de avisar al cuidador de Mikio sobre las acciones del chico, y cómo la próxima vez que intentara sobrepasarse con la nieta del líder del clan Senagaki, no respetaría tanto los deseos de ella, y así, con el blazer de Keiya cubriendo el cuerpo de Izaku, regresaron a casa. Finalmente, el gran día de la obra de teatro había llegado, pero no había rastros de Romeo por ningún lado, y el salón comenzaba a entrar en crisis. Keiya, de inmediato, se ofreció para reemplazar a Mikio, ya que conocía las líneas de Romeo y el personaje de Teobaldo podía ser fácilmente eliminado. Pero justo cuando se ofreció, Mikio apareció tras él dispuesto a retomar su papel, mejor que nunca, y súper emocionado, saludando alegremente incluso a Izaku y Keiya, a pesar de que Izaku le había salvado de que Keiya le asesinara. Lo cierto era que la perspectiva de Mikio sobre Izaku había cambiado bastante, y ahora la veía como una chica con agallas. Mikio explicó que lo cierto era que pensaba ensayar como correspondía hasta el día de la obra, pero su abuelo se había puesto furioso luego de su intento de hacer enojar a Keiya, y lo había molido a golpes, por eso había tardado en recuperarse y había faltado unos días a clases. Pero no era momento de explicaciones, pues el show estaba por comenzar, la obra de teatro había comenzado y todos en el festival estaban atentos a Romeo y a la pronta entrada de Julieta. Pero en cuanto fue momento de que Izaku saliera a la escena, todos se fijaron en que Romeo no era Mikio, sino que Keiya había tomado su lugar, porque Mikio sabía que a ella le gustaría interpretar ese papel junto a Keiya, y como de todos modos la obra estuvo pensada para eso, no era un gran problema. Y en el escenario, Izaku estaba completamente atontada de amor, perdida en su Romeo, y al menos ahí no debía ocultar su amor por Keiya, y la obra concluyó mejor de lo esperado. Luego de culminada la función, todos los estudiantes celebraban el éxito de la obra, felicitando a Julieta por su interpretación, que honestamente era la que más les preocupaba. Izaku, decidida a tomarse un momento con Keiya en el patio, para bombardearle de preguntas sobre su repentino papel como Romeo, pero Keiya solo pensaba en que esa en el escenario había sido ella, no un papel interpretado, aunque ella lo negara, pero como igualmente no le disgustaba, se arrodilló frente a ella para besar su mano, tal como Romeo lo haría, recitando las palabras de su personaje. Sonríe, Julieta, frente a ti tienes a tu Romeo. La clase 1 a 3 festejaba el término del primer día del festival, porque Romeo y Julieta había sido todo un éxito, y el aura del amor de la obra había terminado esparciéndose por todos los adolescentes, tanto que algunas nuevas parejas podían verse en el aula. Por eso, las amigas de Izaku tenían curiosidad por saber cómo iba la pareja en la que trabajaban con la obra de teatro, pero ella aún alegaba que nada había pasado entre ellos, a pesar de que todos habían podido ver que la conexión entre ellos iba más allá de la actuación. Y mientras, Keiya escuchaba como Mikio le contaba que él separaba las galletas de la crema antes de comerlas, probablemente el dato más irrelevante de su vida, pero ahí lo tenía, mostrándole el par de galletas. Aunque Izaku no estaba tan tranquila de saber que él seguía ahí, la tarde había llegado y los estudiantes limpiaban el aula antes de partir, mientras Mikio se despedía de todos animosamente, especialmente esperando a Izaku y Keiya, pues era el último día que los vería, y aunque Mikio pensaba que no lo decía en serio, era totalmente cierto, y antes de irse, se encargó de hacerle saber que mientras estuviera con Keiya, siempre estaría confundida con respecto a sus acciones. Así que, a pesar de todo, Izaku debía agradecerle a Mikio, porque gracias a él había podido confirmar sus sentimientos. El segundo día del festival había dado inicio, y con él cosas nuevas tenían lugar en la preparatoria, como el Maid Café al que Izaku y Keiya habían entrado a por pancakes con mucha crema, mientras los demás estudiantes que comían en el aula murmuraban sobre cómo era muy obvio que Romeo y Julieta eran novios, solo habían podido crear esa atmósfera en la presentación porque eran una pareja real, y mientras Keiya le daba de comer a Izaku como una pareja de tortolitos, su corazón se aceleraba mucho más que antes. Luego de comer, pasaron a la casa embrujada, pero los organizadores habían quedado incluso más aterrados por Keiya, de lo que Keiya había quedado por ellos. Luego era hora de la gurú del destino y el amor, que veía en su bola de cristal las respuestas para Izaku. Los estorbos se habían ido y ahora su corazón rebosaba de esperanza, pero más adelante debía enfrentar nuevas calamidades, y Keiya prefirió no creer en esas cosas, aunque de todos modos, él eliminaría cualquier calamidad que pudiera caer sobre ella. Y antes de poder ingresar a otro evento, una voz femenina hizo voltear tanto a Keiya como a Izaku. Kaori había ido a ver la vida de estudiante de preparatoria de Keiya. A Kaori le causaba gracia cómo el uniforme le quedaba terriblemente pequeño a Keiya, pero de golpe
golpe se fijó en la chica junto a él y tan solo escuchar su nombre sabía de quién se trataba y de inmediato la abrazó con cariño. Isaku, antes de poder decir algo, se detuvo un segundo para apreciar el perfume dulce de Kaori, que tenía la sensación de haber olido antes, y como no, si una noche Keiya había llegado con ese olor en su ropa. Keiya presentó a Kaori como una compañera de trabajo, y ella se presentó como jefa de un club exclusivo para miembros. Kaori tenía curiosidad de cómo alguien tan brillante como Keiya se desenvolvía en un ambiente para niños, y claro que le sorprendió saber que se estaba desempeñando como delegado de la clase. Un segundo después, Keiya fue a por bebidas para todos, y Kaori había quedado sola junto a Isaku, que definitivamente estaba incómoda con su presencia, pero decidieron simplemente sentarse en un aula a charlar. Isaku no podía parar de preguntarse si Keiya le había hablado sobre ella a Kaori, pero ella interrumpió sus pensamientos, preguntándole a Isaku si no era agotador tener que estar con alguien tan sobreprotector como Keiya, y aunque a veces era difícil, lo cierto era que podía ser muy divertido, y a Kaori le parecía todo tan adolescente que le causaba gracia, pero apoyaba a Isaku, y en cuanto Keiya volvió con las bebidas, Kaori tenía que irse, y sin más, los dejó solos de nuevo. Finalmente, el día estaba por culminar, y con él llegaban las actividades de cierre, pero Isaku no parecía entusiasmada por asistir, así que solo miraron los fuegos artificiales a través de las ventanas del aula. Isaku estaba pensativa, completamente perdida en sus pensamientos, y sin más, se atrevió a preguntarle a Keiya sobre Kaori, y él tan solo pensó que Isaku podría estar celosa de ella, aunque lo negó instantáneamente. Para intentar tranquilizarla, o quizás alterarla un poco más, Keiya se colocó tras ella, abrazándola por la espalda, aunque ella le pedía que no se le pegara, pero como respuesta, tan solo le señaló que ella era la única que le podía ordenar que esperara, y él obedecería, aunque no sabía por cuánto tiempo más podría aguantar, porque podía ser un perro muy desobediente. Isaku había quedado estática con las palabras de Keiya, y antes de que pudiera volver a reaccionar, él le señalaba que toda la culpa era suya por ser así, por hacerle esperar tanto tiempo. Al volver a casa, los dos intentaban evadir completamente lo que había ocurrido en el aula, mientras Isaku intentaba pensar en si hacer esperar a Keiya en realidad le estaba jugando mal, y mientras pensaba, concluyó en que si entonces le diera luz verde, Keiya oficialmente la besaría. Incluso comiendo, no podía parar de pensar en qué sentía realmente Keiya por ella. Quizás sí le gustaba, pero no estaba del todo segura, y en cuanto intentó preguntarle, terminó cambiando su declaración por un halago a su comida que sin duda le había subido el ánimo a Keiya, que había experimentado con condimentos nuevos. En su habitación, Isaku al menos podía hablarle a su peluche de la feria, y tan solo pensaba en que en el hipotético caso de que de verdad le gustara a Keiya, significaría eso que se convertirían en novios, y además, sería correcto, ni siquiera sabía cómo prepararse para algo así, pero sus ganas de salir con él se estaban apoderando de ella, y ahora que era una posibilidad real, ni siquiera podía imaginarse con Keiya como pareja. Sin duda, su mente no dejaba de bailar en dudas que por sí sola no podía aclarar, y sus amigas no sabían la verdad sobre él, así que no eran una opción para hablar, así que su última opción era Kaori. Por eso, Isaku ahora visitaba a Kaori en el club del que era jefa, ya que no tenía algún momento libre para salir a conversar a otro lado, pero ahí estarían bien. Kaori le pidió a Isaku estar tranquila y confiar en ella, pues estaría dispuesta a responderle cuanto quisiera. Isaku le confiesa a Kaori de su situación con Keiya, y para comenzar, ella se encarga de aclararle que nunca fue novia de Keiya, solo se habían acostado una vez hace mucho, cuando Kaori trabajaba como anfitriona en un club con una larga trayectoria. En ese club solían recibir a los hombres del clan Senagaki, y no había un día en que Keiya no tuviera a alguna chica colgada del brazo, pero curiosamente nadie se peleaba por él, todas eran conscientes de que las tenía en la palma de la mano, pero igual los disfrutaban. Era sin duda un Don Juan muy astuto, y ella había sido la afortunada que había tenido una noche con él. Esa noche, Keiya había visto que el fondo de pantalla del celular de Keiya era un dibujo que Isaku había hecho de él, como su tarea para la clase de arte. Kaori sabía quién era Isaku, nada más y nada menos que la nieta del jefe, y pensaba que sin duda sería duro para Seiya hacer de padre para esa pequeña a su edad. Pero él no era solo eso, era su padre, su madre y su mejor amigo, su mundo entero, al igual que ella lo era para él, y así, sin más, había dejado a Kaori en la cama, y se largó sin decir mucho. Todo un misterio, igual que como era ahora, y a Kaori siempre le pareció curioso cómo para Keiya todos eran como piedras en el camino, a excepción de Isaku, y aunque ella pensaba que era sobreprotector, ya no era solo eso. De todos modos, Kaori le señala que para ser novia de Keiya, debía estar preparada para muchas cosas, aunque tampoco era como si Isaku fuera una chica común y corriente. A lo largo de su vida, había corrido
corrido peligros debido a su familia y por estar con Keiya, y aún así, seguía queriendo estar con él, y sin más, Hisaku debía retirarse, mientras Kaori la miraba, pensando en que por mucho que quisiera dejarlo, dudaba mucho que Keiya la dejara marcharse tan fácilmente, mientras Hisaku pensaba en que estaba segura de que había acudido a hablar con Kaori, porque quería un empujón para confesársele a Keiya, y esa misma noche fue a visitar a Keiya en su habitación. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado allí, aunque las cosas eran igual que antes. Keiya guardaba consigo recuerdos de la infancia de Hisaku que solía sacar para mirarlos y revivir esos momentos, como el retrato de él que la pequeña Hisaku había hecho en cuarto de primaria, cuando la tarea era pintar algo que le gustara, pero Hisaku estaba demasiado perdida en sus pensamientos como para recordar esos momentos, y directamente le recordó cómo en el festival le había dicho que estaba esperando por ella, pero ahora podía seguir, y sin esperar más palabras, Keiya tomó a Hisaku sobre sus brazos y la colocó sobre su cama de golpe, abalanzándose sobre ella con intenciones de probarla, pero no era eso lo que Hisaku quería. Hisaku separó a Keiya de su cuerpo apenas miró su rostro, y al sentarse, supuso que su instintiva reacción había significado que aceptaba besarla, pero se contuvo, y tan solo le expresó a Hisaku que él también la amaba mucho, y de golpe, Hisaku salió corriendo del cuarto, pues cuando había dicho que siguiera, no se refería a eso. Al entrar en su cuarto, tan solo pensaba en lo que acababa de pasar, y como no fue para nada lo que esperaba. En su mente, él respondería amorosamente y serían novios desde ahí, como en la TV, pero había sido completamente diferente. Se le había declarado y él había aceptado. Se suponía que entonces ambos sentían lo mismo, pero las reacciones de Keiya de nuevo le confundían, y ella no pretendía aguantarse para siempre, solamente podía preguntarse si quizás Keiya y ella verían el amor de la misma manera, y de camino a la preparatoria, Keiya permanecía silencioso, aunque, según la lógica de Hisaku, se suponía que ahora eran novios, ¿no? Pero él ignoraba completamente su voz. Justamente, ese día no habían hablado en casi todo el día, y para sus amigas había sido más que evidente que Hisaku llevaba todo el día con la cabeza en las nubes, así que finalmente les confesó que se le había declarado ya a Keiya, y aunque él le había dicho que también la amaba, no sabía si él sentía lo mismo que ella, y tampoco habían hablado de ser novios. Entonces, el siguiente paso sería aclarar las cosas, pero en cuanto las chicas preguntaron por Keiya a los demás de la clase, tan solo les dijeron que una chica de la clase 2 lo había llamado un momento antes, y había salido del aula con ella, así que las tres lo siguieron. En el patio, la chica de la clase 2 se le confesaba a Keiya, a sabiendas de que él seguramente la rechazaría, pero de verdad quería decírselo, aunque había pensado en darse por vencida muchas veces, pero ahora que se había confesado, sí se rendía, pero antes quería pedirle a Keiya que la besara, y él aceptó sin darle mucha importancia, mientras Hisaku y sus amigas miraban todo. Hisaku sintió su corazón destrozarse de golpe, y como cada una de las palabras que había escuchado de Keiya sonaban ahora como una vil mentira. Su amor y el de Keiya eran completamente diferentes, y ahora se sentía una completa tonta, que había echado a correr lejos de él, mientras que sus amigas se habían quedado, aunque no menos atónitas que ella, pero le reprochaban a Keiya el quedarse estático sin hacer nada. Hisaku había regresado a casa luego de lo que había visto, y Keiya ni siquiera había ido detrás de ella, así que tan solo podía sentirse peor de lo que ya se sentía. Se tiró sobre su cama, arrojó su peluche de perrito lejos para dejar de pensar en a quién le recordaba, y solo pensaba en que si no se cambiaba su uniforme se arrugaría, pero tampoco tenía ganas de moverse, y un segundo después Keiya llamó a su puerta, informándole que entraría. Él se alegraba de que ella hubiera podido llegar sola a casa sin problemas, y luego se disculpó, alegando que había pensado que si hacía lo que la chica decía, no habría problemas luego, pero desde ahora no haría esas cosas con nadie más que ella. De todos modos, las ganas de Hisaku de verlo eran nulas, y estaba segura de que Keiya no entendía nada, así que finalmente Keiya terminó por salir, dejándola sola. La mañana siguiente, mientras desayunaban, Keiya se atrevió a preguntarle a Hisaku a qué se había referido cuando le había dicho que no entendía nada, pero Hisaku se rehusaba a tener que darle explicaciones, y en su lugar le sugirió que si aún no lo entendía, siguiera pensando hasta que lo hiciera. En el auto de camino a la preparatoria, era Hisaku la que de nuevo pensaba en las palabras de Keiya, que había dicho que no haría esas cosas de nuevo, pero entonces, ¿qué tipo de relación tenían exactamente ahora? Como no podía creer que se amaran de la misma forma, ahora estaba constantemente preocupada. Durante el almuerzo, Hisaku le entregó su almuerzo a Keiya, pero ese día no iría con él, sino con sus amigas, a quienes les ofreció una disculpa en el patio por el lado no tan bonito de ella que les había tocado ver el día anterior, pero ellas tan solo querían saber qué pasó después. Era la primera vez que Hisaku tenía ese tipo de peleas con Keiya, y aunque sabía que deberían
deberían de hacer las cosas de otra manera, se había puesto orgullosa y todo se había complicado, pero al menos tenía a sus amigas para apoyarla y ayudarla cuando fuera necesario. Al final del día, Hisaku no quería tener que regresar junto a Keiya a casa, pero no tenían más opción, o sí, porque había sido el mismo Keiya quien le había dicho que ese día no podría volver junto a ella porque tenía cosas que hacer, y no mentía, ni era una forma de evitarla. Realmente le había escrito a Ando y Katsuki, las amigas de Hisaku, para hablar con ellas luego de clases, y como les había invitado a comer y él pagaría, ¿quiénes eran ellas para negarse? Keiya intentó explicarles por qué quería hablarles, pero para ellas era más que obvio. Ellas igualmente tenían muchísimo que preguntarle, no sin antes aclararle que era realmente despreciable. Ellas comenzaron interrogándolo sobre su respuesta a la confesión de Hisaku, y él sin problemas señaló que se había emocionado muchísimo, y se había abalanzado sobre ella 2 veces, a pesar de que ella lo había apartado. Sin duda, un hombre sin una pizca de delicadeza, aunque para él era normal querer tocar a la persona que amaba, pero ellas eran mujeres, y tenían más que claro que el orden de las cosas importaba. Le recordaron que Hisaku se había armado de valor para confesársele, y él solo se había fijado en su cuerpo, así que ella tenía toda la razón para dudar de sus sentimientos, y encima, al día siguiente había intentado besar a otra chica, pero él tenía una buena razón. Quiso usar cada minuto y cada segundo que habrían discutido si besarse o no, en volver a donde estaba Hisaku. Además, la otra chica quedaría satisfecha, así que era la opción más rápida. Si dejaba que ella le rogara, habría perdido todavía más tiempo. Y aunque normalmente las chicas solamente pensarían que eso es algo típico de infieles y cerrarían el tema, se notaba que ese tipo frente a ellas estaba hablando en serio. Igual, siempre pensaron que Keiya era raro, pero no era solo eso, era un verdadero fenómeno circo. Así, suponiendo que le hacían el favor de creer en esa ilógica razón que había dado, eso no cambiaba el hecho de que había roto las reglas de una pareja, y después de eso, era más que natural que Hisaku no confiara en él, y dudara de si lo que ambos sienten por el otro era mínimamente parecido. Y otro día de preparatoria había llegado a su fin, y antes de poder hacer mucho, Keiya le indicó a Hisaku seriamente que era hora de regresar a casa. El tiempo continuaba pasando y la mente de Hisaku cada vez se llenaba de más preguntas. Pensaba en si quizás Keiya pensaría que ella estaba siendo infantil y estaría molesto, pero lo cierto era que si todo eso seguía así, y el haberle dicho que lo amaba y que él le correspondiera, no quedaba en nada. Habría sido un total desastre. En el auto de camino a casa, Hisaku miraba el mar, mientras sus recuerdos de los últimos días pasaban por su cabeza como una película. De nuevo, recordaba cómo había sorprendido a Keiya, dispuesto a besar a la chica de la otra clase que se le había confesado, cómo había huido, y cada segundo que le atormentaba, y el tiempo parecía pasar más lento ahora que se sentía mal, pero igual seguía recordando, cómo esa pequeña de 5 años había encontrado un refugio en Keiya, que era toda su familia y su mundo, la persona que había vuelto especiales sus días, con quien celebraba sus cumpleaños, y viceversa, tan solo pensaba en cómo hacerle tan feliz como él le hacía a ella, cómo sus pequeños regalos de niña los hacía ver tan especiales para Keiya, como mientras dibujaba a su gato para la tarea de arte de la clase, donde debían dibujar algo que les gustara, Keiya le había sugerido dibujarlo a él, en lugar de a un gato. De todos modos, le gustaba, y cómo se había puesto muy nerviosa en la presentación de su dibujo, cómo había decidido que en cuanto entrara a preparatoria, sería una chica normal, con una vida normal, sí, como Marinette. Todos sabemos cómo termina eso, y Keiya le había seguido hasta la preparatoria, cómo le había salvado de las garras del primer chico con el que intentó salir y que tan solo quería aprovecharse de ella, su domingo de zoológico donde todo había comenzado entre ellos, cómo le había salvado de los maleantes en el viaje escolar, cómo había ganado ese peluche para ella en el festival, cómo había interpretado al mejor Romeo de todos, y cómo con Mikio pudo definir mejor qué era lo que tanto amaba en Keiya, y cada día hasta ese momento, porque quizás el haber ido a la escuela con él todo ese tiempo, tan solo había hecho que sus ganas de estar con él se incrementaran cada vez más, a pesar de la voz que le decía que no debía enamorarse de él. Al llegar a casa, Keiya tomó la mano de Hisaku y de golpe le arrastró hacia un cuarto en el patio, donde se quitó la camiseta, dejando su torso y espalda al descubierto, y aunque Hisaku pensaba que se trataba de otra repentina reacción de Keiya, él tan solo comenzó a hablar de sus tatuajes. Cuando se había tatuado el león con peonías que decoraba su espalda, pensó en que el león les teme a los parásitos que habitan en su pelaje, pero al caerles gotas del rocío nocturno de las peonías, esos parásitos morían. Por eso, el león dormía bajo las peonías durante la noche. Para él, ese sitio bajo las flores era su santuario, y él, al sentir que era como lo que ella significaba para él, había decidido tatuárselo, y era un sentimiento que nunca se iría. Ahora, él
él le entregaba una katana y le explicaba detalladamente cómo manejarla de forma correcta, mientras se arrodillaba de espaldas frente a ella. Quería que le atacara, que con sus propias manos ella le hiciera una nueva marca, porque de todos modos no moriría. Izaku bajó el arma, comprendiendo de golpe que el amor de Keiya no era exactamente igual al suyo, pero sin embargo creía que podía creer en él, y no lo marcaría con una espada, pero sí con un rasguño inofensivo. Así que ella prometió protegerla para siempre, también como su novio, y en clases, Izaku por fin tenía buenas noticias para sus amigas. Les contó todo lo que había pasado, quizás evitando algunos detalles, pero el punto era que había hecho las paces con Keiya. Ellas le confesaron que habían hablado con Keiya el día que le había pedido regresar sola a casa, y sin duda era un tipo extraño, pero habían logrado ayudar, y ahora tan solo se alegraban de que por fin la linda pareja se hubiera formado. Más tarde ese día, en la azotea, Izaku tenía curiosidad por saber de qué había hablado Keiya con sus amigas, y él, sin problemas, le contó que les había contado todo lo que había pasado la tarde de la declaración de Izaku, con lujo de detalles, incluso la parte en la que se le había tirado encima de ella antes de darle respuesta, y sin duda moría de vergüenza, pero Keiya era así, y la fría brisa ahora golpeaba la azotea donde se encontraban. Keiya le ofreció su blazer a Izaku, pero ella se negó, pues así él tendría frío, y en su lugar se acomodó junto a su cuerpo para sentirse cálida, aunque Keiya no había tenido alguna reacción, o su reacción había sido quedar completamente estático, porque aunque él siempre se le pegaba hacia ella, era la primera vez que ella lo hacía de esa manera con él, y ahora estaba completamente emocionado de nuevo. Era como una especie de perro yakuza tonto. Izaku le confiesa que había estado dudando de si realmente él la amaba o no, pero ahora lo entendía, sabía que ambos sentían lo mismo, así que estaba lista, y el ansiado momento de darle luz verde a Keiya había llegado. Por fin, él había recibido su beso, y ella estaba más que feliz de regalárselo, y aunque no sabían qué les depararía el futuro, sin duda Izaku quería estar con Keiya, desde ese día, y para siempre. Y sí, chicas, el decir que un chico es un completo perro, quizás no siempre sirva como insulto. La próxima podría ser un halago. Quizás ese perro en realidad siempre fue un fiel guardián, pero quién sabe, el amor es algo completamente confuso.